Tenemos un ejercicio en el que nos dicen que debemos escribir las estructuras de Lewis de una serie de compuestos. Lo que vamos a hacer es ir escribiendo cada una de estas estructuras de Lewis y vamos a ir apuntando algunas cositas que puede ser importante que tengamos claras a la hora de hacer estos ejercicios. El primer compuesto que nos dan es el amoníaco y la fórmula nos la dan también, es NH3. Bien, si empezamos a escribir esta estructura de Lewis, vamos a poner aquí que va a ser el apartado A, tendríamos que en primer lugar tener claro que el átomo central es el nitrógeno. Este átomo de nitrógeno, ¿verdad?, va a estar rodeado de 3 hidrógenos. Ahora bien, yo podría colocar estos hidrógenos, por ejemplo, de esta manera de aquí. Este y este. Pero debes saber que en una estructura de Lewis tienes que representar los electrones y para eso es muy buena idea acudir a las configuraciones electrónicas externas de cada elemento. Por ejemplo, el hidrógeno tiene una única configuración electrónica que sería 1s1. Eso quiere decir que tiene un electrón, ¿verdad?, solo en su nivel energético, que es único también, es el nivel 1s, mientras que el nitrógeno tiene como configuración electrónica externa, ¿vale?, 2s2, 2p3. Fíjate que en este caso tiene 5 electrones en su último nivel. Tendríamos que representar esos 5 electrones, pero, y esto es importante, fíjate que tiene 3 de ellos, te los voy a marcar aquí, que están como en el nivel 2p y que podríamos considerar que están cada uno en un nivel, ya sabes que el nivel 3p tiene 3 orbitales, pues cada uno de esos electrones está en uno de esos orbitales. Esto lo podríamos representar, por ejemplo, con unas aspas, ¿verdad?, de esta manera, de manera que el nitrógeno tendría esos 3 electrones que están en el 2p de esta manera y los 2 que están en el 2s, lo vamos a poner aquí encima, que serían un par de electrones de no enlace. Claro, ahora tendríamos que poner también el electrón de cada uno de los hidrógenos, lo vamos a representar aquí como un puntito. De manera que fíjate que tendríamos pares de electrones, podríamos decir mixtos, ¿verdad?, el aspa y el punto, indicando que cada uno de ellos es de un átomo distinto, y eso es lo que vamos a representar mediante un enlace, de manera que esa estructura de Lewis yo la podría representar al final de esta manera que vamos a ver aquí. Es decir, fíjate que yo lo que hago es representar con una línea, que sería el enlace, cada par de electrones que hemos puesto aquí de este tipo que son mixtos, ¿verdad?, de aspa y punto. Y aquí colocaría el par de electrones del nitrógeno que está sin enlazar con nadie. De esta manera puedes ver que el nitrógeno cumple la regla del octeto. Contaría cada una de estas líneas, son 2 electrones, contaría 2, 4 y 6, y el par sin compartir serían los 8 electrones que debe tener, ¿verdad?, para cumplir la regla del octeto. Una vez que tenemos eso claro, nos vamos a ir ahora a hacer lo mismo, pero para la molécula de agua. Nos venimos aquí, el apartado B, y vamos a ir un poquito más rápido. El oxígeno tiene como configuración electrónica externa 2s2, 2p4. Fíjate que ahora tendríamos estos 2 electrones del 2s que van a estar, por lo tanto, sin compartir, podríamos decir, son de no enlace, y en los 2p tenemos que colocar 4 electrones, es decir, tiene que haber un par que estén sin compartir a priori y después 2 electrones sueltos, que son los que van a formar en este caso, van a formar enlace con los hidrógenos. Así que fíjate que podemos poner aquí un hidrógeno, aquí vamos a poner el oxígeno y aquí otro hidrógeno, siendo el oxígeno el átomo central. Por ejemplo, vamos a representar con puntos los electrones del oxígeno y tendríamos 4 electrones que hemos dicho que no están compartidos. Aquí colocaríamos 1 y 1, que serían de los 2 estos que hemos dicho que habían en el 2p, sin, digamos que no estaban emparejados, y por lo tanto aquí colocamos los de los hidrógenos. Fíjate que ahora ya podríamos representar cada par de estos como una línea, hemos dicho antes, y me quedaría por lo tanto esta estructura de Lewis que estás viendo aquí, ¿verdad?, donde estamos representando los 2 enlaces del oxígeno con cada uno de los hidrógenos y los 2 pares de electrones que no están compartidos. Esa sería la estructura de Lewis. En este punto déjame decirte que la estructura de Lewis no da información sobre la geometría de la molécula, simplemente es un esquema para comprender, ¿verdad?, cómo están distribuidos los electrones y en este caso que el oxígeno también cumple la regla del octeto. Ahora nos vamos a ir al apartado C. En el caso del apartado C nos dicen que tenemos que representar el ion hidronio. Este ion, como puedes ver ahí, sería el H3 o más y por lo tanto el oxígeno, que es el átomo central, va a estar rodeado de 3 hidrógenos, ¿verdad?,
que es lo que nos indica la fórmula de este ion. Ahora bien, está rodeado de esos, digamos, de esos hidrógenos, pero en este caso el oxígeno, acuérdate que lo tenemos aquí, era 2s2, 2p4. En este caso, la forma que vamos a tener de poder conseguir esta unión va a ser la siguiente. Es decir, vamos a tener, por un lado, por ejemplo, uno y otro, los electrones de los oxígenos, o del oxígeno, mejor dicho, que van a estar compartiéndose con los de los hidrógenos, pero es que además, recuerda que había un par de electrones que poníamos aquí de no enlace y otro que veíamos antes que era de no enlace, pero que en este caso los voy a colocar aquí también, pero serán de enlace con este hidrógeno de aquí. Este hidrógeno de aquí no aporta nada a ese enlace. Es decir, este hidrógeno deberíamos haberlo puesto que viene con una carga positiva porque no tiene electrón. Claro, cuando yo quiero representar esto como una estructura de Lewis, automáticamente tengo que tener en cuenta esa carga. Es un ion, en este caso un catión. Así que fíjate que me va a quedar el hidrógeno unido al oxígeno. Aquí abajo vamos a poner también la unión con otro hidrógeno, pero fíjate cómo lo voy a indicar. Voy a colocar aquí una flechita así, indicando que el par de electrones lo pone el oxígeno hacia el hidrógeno. Y por lo tanto será el conjunto entero el que tenga esta carga positiva que hayamos colocado ante aquí al hidrógeno. Esa sería la forma de representar la estructura de Lewis. Y por supuesto no se me puede olvidar el par de electrones que está aquí, ¿verdad? Que son electrones de no enlace, que no están compartidos. Nos vamos ahora al apartado D y nos dicen que tenemos que hacer lo mismo para el propano. En el caso del propano, el átomo que tenemos que considerar es el carbono. Y la configuración electrónica externa del carbono sería 2s2, 2p2. Esto es importante que lo tengas en cuenta. Esto es el resultado de aplicar el principio de Aufbau, pero yo podría reescribir esto de la siguiente manera. 2s1, 2p3. Esta configuración es bastante estable porque implica que los dos niveles, el 2s y el 2p, están semillenos. Así que esta sería la forma de disponer los átomos de carbono, de manera que cada átomo de carbono va a tener 4 electrones alrededor y eso es lo que hace posible que sean tetravalentes. Fíjate cómo tendría que quedarnos esta estructura. Tenemos que es C3H8, por lo tanto, lo que vamos a hacer es colocar estos carbonos, ¿verdad? 1, 2 y 3. Vamos a suponer que estos carbonos directamente ya están enlazados, es decir, tienen pares de electrones entre ellos y ahora cada uno de ellos dispone un electrón, ¿verdad? Este, que ha dispuesto uno de sus 4 electrones para este enlace que tengo aquí, tendría otros electrones, otros 3 electrones alrededor. Este ha dispuesto, el que está en el medio, ha dispuesto 2 electrones para cada uno de los enlaces, luego solamente le quedarían 2 electrones más alrededor y este otro es equivalente al primero, ¿verdad? Tendría 3 electrones alrededor. Eso es lo que va a poder hacer o va a poder explicar que yo pueda colocar los hidrógenos que me indica la fórmula molecular del compuesto, que son 3 en un extremo, aquí serían 2 con el de en medio, ¿verdad? Los estamos colocando y aquí otros 3 que lo vamos a colocar así en el extremo. Así que fíjate que ya sí, todos los carbonos tienen 8 electrones alrededor, los hidrógenos tienen 2 electrones cada uno, porque no pueden cumplir la regla del octeto, y la estructura de Lewis que me va a quedar, por lo tanto, sería esta que vemos aquí. Simplemente lo que hacemos es que vamos a colocar enlaces para todos los carbonos, ¿verdad? Aquí tendríamos los hidrógenos, que también son terminales, y en este caso 2 hidrógenos que están aquí con sus respectivos enlaces. Una vez que hemos terminado esto, nos vamos a ir a el siguiente compuesto, que es la dietilamina, que nos viene como el apartado E. La dietilamina, como vemos aquí, sería un CH3NHCH3. En este caso, todos los átomos ya sabemos su configuración electrónica externa. Así que voy a pasar a hacerlo ya más rápido. Tendríamos el hidrógeno, en este caso el carbono terminal, que tiene 3 hidrógenos, igual que hemos dicho antes. Tendríamos ahora un nitrógeno que está unido a otro carbono con 3 hidrógenos, ¿verdad? Así que esto es igual que antes y nos centramos ahora en el nitrógeno. El nitrógeno, recuerda que tenía 3 electrones de pico, podríamos decir, 3 electrones y después un par de ellos que no compartía. Así que el par lo voy a dibujar aquí y habría 1 y 2 para formar estos enlaces y me quedaría otro más que es el enlace que forma con el hidrógeno. Así que, como puedes ver, esta sería la estructura de Lewis propiamente dicha de este compuesto que teníamos en el apartado E de la dietil
dimetilamina, ¿vale? Después nos vamos a ir al apartado F, que lo tendríamos aquí, y en el apartado F me dicen que tenemos que hacerlo con el dietiléter. La fórmula molecular, que la estamos viendo ahí, sería 2 átomos de carbono, un oxígeno y otros 2 átomos de carbono. Por lo tanto, lo voy a colocar tal cual. Un átomo de carbono, otro, aquí un oxígeno, un átomo de carbono y otro. Fíjate que en este caso todos los carbonos tienen que ser tetravalentes. Este tendría 2 enlaces más, este otros 2 enlaces y este tendría otros 3 enlaces. Por lo tanto, yo puedo ir colocando o podría colocar los hidrógenos en cada uno de estos enlaces que he puesto. Y el oxígeno, recuerda que tenía, lo veíamos antes, ¿verdad? Tenía 2 pares de electrones que eran sin compartir. Este de aquí que te voy a marcar y de aquí de los 4, 2 de ellos. Por lo tanto, los podríamos marcar de esta forma que tenemos aquí. Claro, la estructura de Lewis que yo debería colocar sería, por lo tanto, esta de aquí en la que ya aparecen los hidrógenos con sus enlaces correspondientes, ¿verdad? Lo vamos a poner aquí para que nos quede en rojo. El oxígeno con los 2 pares de electrones que no comparte y aquí exactamente igual que en el otro parte de la molécula, es decir, los 2 carbonos, uno con 3 hidrógenos y el otro con 2 hidrógenos. Esa sería la estructura de Lewis. Continuamos ahora con el apartado G del ejercicio, que nos dice que tenemos que hacer la estructura del 1-cloropropano. En este caso vamos a introducir un átomo nuevo, que es el cloro. El cloro, su estructura electrónica externa, ¿verdad? Su configuración electrónica externa sería esta que te voy a colocar aquí, 3s2, 3p5. En este caso, fíjate que serían podríamos decir 7 electrones en la última capa y hay uno de pico, uno que será el que forme enlace. Los otros 6 son pares de electrones que no van a ser de enlace. Así que cuando yo quiero poner esta molécula, como es el cloropropano, el 1-cloropropano, lo que vamos a hacer es que vamos a colocarlo, lo vamos a ver de esta manera, pues 3 átomos de carbono, ni que decir tiene, que serían aquí los enlaces que hemos visto antes, ¿verdad? Y en aquí es donde tendría que aparecer el cloro enganchado, ¿verdad? Este cloro hemos dicho que tendríamos un electrón del carbono y otro del cloro y aquí tendríamos que colocar los 6 electrones de no enlace, mejor dicho, que estarían rodeando al cloro. Por lo tanto, la estructura de Lewis para este compuesto sería simplemente lo que tenemos ahí en amarillo, pero colocándole los hidrógenos. Recuerda que habría que completarlo, ¿vale? Para que fuera correcto el ejercicio, tendrían que aparecer efectivamente todos los átomos. Así que lo tendríamos de esta manera. Aquí tendríamos nuestro cloro y no debemos olvidar colocar esos pares de electrones de no enlace. Esa sería la estructura de Lewis. Nos vamos a ir ahora al que sería el apartado H, que me dice que es el 2-propanol. Ahora ya sabemos también todos los átomos, ¿verdad? Así que podríamos hacerlo bastante rápido. De hecho, lo voy a hacer de corrido, sin pararnos mucho. Fíjate que en la fórmula nos dice que son 2 átomos de carbono, ¿verdad? Un OH y otro átomo de carbono. Así que lo que voy a hacer es colocar los átomos de carbono directamente, que serían los 3 átomos de carbono, porque es un propanol. Aquí, en este que es el terminal, vamos a colocar los hidrógenos, que son 3. Después tenemos un carbono central que tiene aquí un único hidrógeno y aquí vendría colgado el OH, ¿verdad? Es decir, el oxígeno y enganchado de un hidrógeno y aquí, por supuesto, la estructura a través de los 3 hidrógenos terminales. Así que fíjate que en este caso toda esta parte es conocida y nos quedaría solamente prestar atención al oxígeno que está aquí, hemos puesto aquí colgando, ¿verdad? Del grupo OH. Este tendría 2 enlaces, uno al carbono y otro al hidrógeno, perdón, y me quedarían los 2 pares de electrones de no enlace que debo colocarlos. Esa sería la estructura de Lewis que deberíamos tener. Pasamos al apartado I, que nos dice que sería el borano. El BH3, también se podría llamar el tridruro de boro. En este caso estamos ante un átomo nuevo, por lo tanto la configuración electrónica externa de este átomo sería 2s2, 2p1 y ya te tiene que llamar la atención una cosa. Solo tiene 3 electrones en su último nivel. Eso quiere decir que no va a cumplir la regla del octeto.
fíjate cómo te quedaría. Lo hacemos despacito. Tendríamos el átomo central, que es el boro. Vamos a tenerlo rodeado de 3 hidrógenos, ¿verdad? Voy a colocarlos así. El boro tendría en este caso los 3 electrones desapareados. Estos 2 del 2s podrían estar separados y formando lo que sería vamos a ponerlo aquí, el 2s1, 2p2, son 3 electrones separados. Vamos a suponer que fueran este de aquí y este de aquí, y los hidrógenos colocarían sus electrones, que los vamos a poner aquí. Esta sería la estructura de Lewis. La podemos poner ya en forma de enlace y fíjate que lo que te va a quedar sería un hidrógeno unido a boro, aquí otro y aquí abajo hemos puesto otro. El boro no tiene par de electrones sin compartir, porque no los tiene en su configuración electrónica externa, así que no cumple la regla del octeto. Vamos a ponerlo aquí, no cumple con la regla del octeto. Eso es lo que me dice, ¿verdad?, que tendría que decir o tendría que expresar algún tipo de anomalía. Pues esta es la anomalía que puedo detectar en este compuesto, que no se cumple la regla del octeto. Y ya por último nos vamos al apartado J, que me dice que es el trifluoruro de boro. Ahora lo mismo que tengo que hacer, igual que he hecho antes, sería la configuración electrónica externa 2s2, 2p5, es muy similar a la del cloro que ya habíamos visto antes, por lo tanto el flúor también tiene 7 electrones en su última capa y vamos a tener que colocar 6 de esos electrones que están apareados sin formar enlace, así que la estructura que vamos a tener sería parecida a la anterior pero con una singularidad. Vamos a ponerlo aquí para que se pueda ver bien. La singularidad es que yo tendría que colocar, por ejemplo, los electrones del boro, aquí colocaríamos los del flúor, pero cada átomo de flúor tiene que llevar sus 6 electrones que no comparte alrededor. Y esto en una estructura de Lewis es necesario anotarlo, ¿vale? ¿Cómo lo podríamos colocar? Pues igual que hemos hecho antes, vamos a colocar aquí los enlaces entre el boro y los átomos de flúor y ahora podríamos ir colocando cada uno de esos pares de electrones. Una última cosita en este ejercicio, estos pares de electrones de no enlace también se podrían demarcar de esta otra manera en una estructura de Lewis que quizás fuera más simple, ¿verdad? También valdría colocarlos de ese modo. Con esto queda resuelto el ejercicio. Si te ha gustado, pues por favor le das al dedo hacia arriba y si te suscribes al canal me ayudas a seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.